Aquí comienza Compartir UCDM. Bienvenidos a Compartir UCDM Podcast. Un espacio sin interferencias dedicado a la comprensión de un curso de milagros, llevado a cabo por maestros con años de experiencia. Un espacio donde se descifran los mensajes profundos del curso, lo que te transportará a tu verdadero origen. Un espacio donde se revelarán los misterios más ocultos de la existencia. Bienvenidos una vez más a Compartir UCDM. Hola, buenas tardes maestros y queridos aprendices. ¿Qué tal estáis? Genial, y espero que vosotros también lo estéis. Continuamos con el programa 20, capítulo 3, sección 5, más allá de la percepción. Buenas, soy José Antonio y estamos aquí cerca de la ermita del Buen Suceso. Hola, saludos a todos mis hermanos. ¿Qué tal? Aquí Marcel, un placer estar con vosotros. Hola, muy buenas, soy Lola y estoy encantadísima de estar aquí. Hola, soy Pepe y encantado de volver a estar aquí. Hola, soy Irene y estoy encantada de estar aquí. Hola, soy Conchi, encantada. Hola, soy Antoñita. Os saludo para compartir un curso de milagros. Hola, soy María, encantada. Hola, soy Peque y encantada de compartir un curso de milagros. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Espero que compartáis igual que nosotros las ideas del curso. Hola, soy Juana, una tarde más aquí con vosotros, gracias. Párrafo 1. ¡Comenzamos! Párrafo 1. He dicho que las capacidades que ahora posees no son sino sombras de tu verdadera fortaleza, y que la percepción, que es intrínsecamente enjuiciadora, comenzó solo después de la separación. Desde entonces, nadie ha estado seguro de nada. He dejado claro asimismo que la resurrección fue el medio para regresar al conocimiento, lo cual se logró mediante la unión de mi voluntad con la de mi Padre. Es oportuno ahora establecer una distinción que ha de clarificar algunos de los postulados que se presentarán más adelante. Bueno, comenzamos sección 5, más allá de la percepción. En este párrafo lo que se hace es un poquito introducir lo que vamos a encontrar en los próximos párrafos. Por ejemplo, deja claro que la percepción tiene que ver con una actitud de hacer juicios continuamente. Ya veremos más adelante que los juicios no son todos malos. Al principio uno tiene que centrarse en no juzgar directamente, porque claro, cuando uno no está entrenado, no sabe distinguir entre juicios erróneos y juicios correctos. Por lo tanto, como no sabe distinguir, es mejor, y el curso así lo anuncia, que no se dedique a enjuiciar directamente. Más adelante, cuando ya tenemos un poquito de práctica, vemos que hay una manera de ver correctamente y hay una manera de ver erróneamente. La percepción errónea pasa a ser percepción correcta. Esa percepción correcta siguen siendo juicios, pero son juicios que están basados o son símbolos de la verdad. Por lo tanto, es un camino necesario
para antes de despertar. Desde entonces, como dice la línea 2, nadie ha estado seguro de nada. Claro, porque la percepción está sujeto a cambio, a distintas formas de percibir, distintas opiniones. Ya veremos más adelante que una de las leyes del ego es que existen muchas verdades. Y bueno, para el ego la verdad son muchas. Cuando por definición la verdad solo tiene un significado, aquello que es real, ¿no? Aquello que siempre es lo mismo. Para el ego hay muchas verdades, hay miles o millones de verdades. Cada uno tiene su verdad, ¿no? Y claro, lo que en realidad son opiniones, yo tengo mi opinión, tú tienes otra, el otro tiene otra, yo tengo razón, o en realidad no, la tienes tú, etcétera, etcétera, y entramos en pugnas. Para el ego hay muchas verdades, ¿no? En realidad solo hay una verdad, y estamos en el camino de conocerla o no, depende de cada uno. Desde entonces, desde que surgió la percepción, no estamos seguros de nada. Tenemos opiniones cambiantes, ideas pasajeras que van y vienen continuamente. En el 3 está recordando lo que leímos en párrafos anteriores, cómo en aquellos tiempos se lanzó un mensaje de vida y se lanzó un mensaje de que tenemos la oportunidad de elegir de nuevo para poder corregir la mente, y en lugar de coger ese mensaje de vida, pues a lo largo de los últimos 2000 años se ha cogido el mensaje de muerte. Es decir, se ha estado ensalzando la muerte de Jesús en lugar de su mensaje de vida, ¿no? En su mensaje de despertar y de volver a la paz, a la felicidad, al amor, que es lo que somos. Bueno, pues el camino de la resurrección, es decir, el camino de sanar la mente, es el camino que te lleva al conocimiento. Y en el 4 dice, es oportuno ahora establecer una distinción que ha de clarificar algunos de los postulados que se presentarán más adelante. O sea que a partir de ahora vamos a aclarar una serie de conceptos. Párrafo 2. Desde que se produjo la separación, ha habido una gran confusión entre las palabras crear y fabricar. Cuando fabricas algo, lo haces como resultado de una sensación específica de carencia o de necesidad. Nada que se haya hecho con un propósito específico tiene la capacidad de poder generalizarse. Cuando haces algo para remediar lo que percibes como una insuficiencia, estás afirmando tácitamente que crees en la separación. El ego ha inventado un gran número de sistemas de pensamiento ingeniosos con ese propósito, mas ninguno de ellos es creativo. La inventiva, aun en su manifestación más ingeniosa, es un esfuerzo en vano. Su naturaleza, sumamente específica, apenas se compara con la creatividad abstracta de las creaciones de Dios. La oración 4 y 5 del párrafo 2 se refiere a los obstáculos que nos ponemos nosotros, a las capas que ponemos internamente, la parte errónea, para no aceptar la verdad. Nosotros mismos nos ponemos esos límites en la mente, le damos poder para ocultar la verdad y saber que es más fácil de lo que creemos. ¿Cuál es esa verdad? Que eres el perfecto Hijo de Dios y no hemos venido a sufrir, no tiene necesidad de poner obstáculos. Sí, bueno, eso dando por hecho que una persona quiere sanar. Primero hay que saber y recordar que nosotros aquí estamos acostumbrados a ir al margen de Dios. Entonces, esa insuficiencia que dice ahí, ¿no? Primero das por sentado que hay una insuficiencia, es decir, crees en la escasez, como si fuera una realidad. Entonces, ya es un error de base, ¿no? Pero a continuación podríamos decir, bueno, no me gustan las consecuencias de esta idea. Vuelvo para atrás y cuento con Dios. Venga, vale, todos estos problemas que tengo, de la mano de Dios, ¿cómo se resuelve? Y entonces ahí se resuelven todos los problemas, porque como dijimos el otro día, en realidad solo hay un problema. De ese problema derivan todos los problemas. El único problema que hay es creer que estamos separados de Dios. Si crees que estás separado de Dios, entonces de ahí se derivan millones de problemas. Esos problemas no existirían si lo hiciéramos con Dios, ¿no? Entonces todo se resolvería y se resuelve. La cuestión es que seguimos por el camino de por mi cuenta, ¿no? Y ir por mi cuenta implica tener una serie de creencias, como por ejemplo la creencia en la escasez, que es lo mismo que la insuficiencia. Y ahí es donde nos planteamos, venga, de acuerdo, quiero salirme de esto por mi cuenta y no dejar que el maestro que llevo dentro me resuelva las cosas, ya lo dijimos otro día. Entonces, lo que hacemos es, damos por sentado el mundo de la escasez,
Y a continuación inventamos un montón de trucos para poder apañarnos como se pueda, ¿no? Para intentar salir del paso con parches, salidas como se pueda, truquitos, etcétera, pero sin darle solución al verdadero problema. En el mundo, por ejemplo, pues en el mundo occidental por lo menos es así. Tenemos que trabajar para ganar un sueldo, poder comprar las cosas que hacen falta y también compramos cosas que no hacen falta, ¿no? Eso está basado en la idea de que no se pueden acceder a esas cosas de manera gratis. Es decir, en el mundo, como todo está basado en la idea de escasez, hace falta sacrificarse para compensar los efectos de la escasez. Los efectos de la escasez es pobreza en nuestras vidas. Y se compensa a través de algunas acciones, como por ejemplo el sacrificio. Sacrificio significa pues ir a hacer algo que en el fondo no me apetece hacer. Eso generalmente. Hay gente que disfruta haciendo lo que hace. Y bueno, entonces ya no es un trabajo. Está disfrutando lo que hace, ¿no? Pero la mayoría de gente, si le dejaran elegir si tirarse un mes en su casa o en la playa o en otro sitio o estar ahí trabajando, aunque le guste, probablemente dirá que prefiere irse a la playa o al campo o a su casa, ¿no? Entonces, si al final, en realidad no queremos estar ahí, pero estamos porque hay que ganar un sueldo, esto es un ejemplo típico del mundo. Por lo tanto, todo esto está basado en la idea de que hay que compensar con mecanismos, por ejemplo, el sacrificio, ¿no? Utilizamos nuestra pequeña inteligencia, la inteligencia es total, lo que pasa es que está limitada por los errores mentales. La utilizamos para intentar compensar. Pero ahí estamos en ese lío de si paro de sacrificarme, otra vez me falta y otra vez, ¿no? Hay mucha gente que está en este juego de mira, no me gusta trabajar, pero trabajo un poquito, gano un dinero, luego me lo gasto, luego tengo que trabajar otra vez, gano un dinero, luego me lo gasto, porque al final todo eso está basado en el mundo de la escasez. Es un círculo vicioso, pero en realidad no hay escasez, en realidad hay abundancia, y en el momento que soltamos la idea de escasez y le agarramos la mano al maestro que llevamos dentro, todo cambia, porque todo viene de forma natural. No, que a mí se me ocurría que normalmente en el exterior las personas cuando les sucede algo bueno reciben algo que se puede decir que les ha caído del cielo, ¿no? Se lo suelen atribuir a que han tenido suerte o que es algo que ni siquiera se merecen, ¿no? Cuando en verdad puede ser todo lo contrario. Es todo lo contrario, claro. Recordando la frase sed como niños, o también sed como las aves del cielo, que cuando tienen hambre bajan y comen. O como los animales, si tienen sed, se acercan al río y beben. Los animales no piensan que les pueda faltar algo. Simplemente cuando notan que su cuerpo se lo pide, pues van y lo cogen y ya está. Aquella imagen era para decirnos que todo está a nuestra disposición y lo único que hace que no disfrutemos de ello es que creamos que eso no es así. El creer que no es así es la idea de escasez. Es decir, cuando todo está disponible para todos, en realidad creemos en la idea de que posiblemente eso no sea así y nos metemos en un círculo vicioso en el cual siempre hay que estar luchando para compensar los efectos de la escasez. Pero efectivamente todo te viene dado, como tú dices, todo te viene dado. Si miramos a los niños, vemos cómo ellos sin tener que trabajar o pedir nada, les llega todo lo que necesitan. Y ellos no están pensando en si algún día les faltará. Ellos se dedican a ser felices, a jugar, y solo cuando en un momento dado su cuerpo le pide hambre, pues se piden comida y ya está, y se acabó el problema. Nosotros tenemos que aprender de ahí, en el sentido de que si nos dedicáramos a sanar la mente y a colaborar entre todos nosotros, la colaboración nos llevaría a descubrir que la escasez no tiene ningún sentido, porque no puede haber escasez cuando hay abundancia. Entonces, la colaboración es una forma de abundancia, una forma. Pero primero hay que creer en la misma abundancia antes de ponerse a colaborar. Si uno colabora y no cree en la abundancia, entonces entra el sacrificio de fondo. Al final, todo nos llega, excepto cuando nosotros nos metemos por el medio y no queremos que llegue. Y lo hacemos inconscientemente, porque preferimos creer la idea de que es posible que nos falte. Y en la línea 3 y la 8 están conectadas. En la 3 dice, nada que se haya hecho con un propósito específico tiene la capacidad de poder generalizarse. 8. Su naturaleza sumamente específica apenas se compara con la creatividad abstracta de las creaciones de Dios. Es decir, la inventiva o el fabricar son truquitos, son apaños, son soluciones temporales, son parches para intentar solucionar un problema cuando en realidad no estamos solucionando el problema, sino simplemente saliendo de paso. No es una solución creativa, sino una solución temporal que en realidad no es una solución. En el 3 dice que nada que se haga con un propósito específico tiene la capacidad de poder generalizarse.
Por ejemplo, una vez que se ha creído en la escasez, uno puede decidir echar horas extras en su trabajo para compensar que tiene un mes flojo, ¿no? Pero esa decisión en ese momento específica no es una decisión que le resuelva el problema de la escasez para toda la vida. Le resuelve quizás el problema a corto plazo, para ese mes, pero no soluciona el problema de fondo. El problema de fondo es creer que seguramente en el futuro otros meses serán así de flojos y habrá que recurrir a echar horas extras. Párrafo 3. El conocimiento, como ya hemos observado, no conduce a la acción. Tu confusión entre tu verdadera creación y lo que has hecho de ti mismo es tan grande que se te ha hecho literalmente imposible saber nada. El conocimiento es siempre estable y es evidente que tú no lo eres. Aún así, eres perfectamente estable tal como Dios te creó. En ese sentido, cuando tu comportamiento es inestable, estás en desacuerdo con la idea que Dios tiene acerca de tu creación. Puedes hacer esto si así lo eliges, mas no querrías hacerlo si estuvieses en tu mente recta. Pues sí, el conocimiento está más allá de la percepción. Cuando decimos percepción, estamos diciendo ambos tipos de percepción, tanto la errónea como la correcta. Es decir, el conocimiento está más allá. El conocimiento es totalmente estable, ¿no? No conduce a la acción, como dice en la línea 1. Es totalmente estable. Tiene que ver con lo que Dios creó. Dios creó la estabilidad, creó la esencia del Hijo de Dios. Y como dice en la línea 3, y es evidente que tú no lo eres se refiere a lo que creemos que somos. No se está refiriendo a nuestra esencia, ¿no? Lo que creemos que somos, evidentemente creemos que somos inestables porque practicamos la inestabilidad. Eso está basado en errores mentales, en ideas falsas que lo único que te traen es desorden, la idea de estar en el tiempo, la idea de que todo cambia, la idea de que la verdad es algo cambiante, que no te puedes fiar de ella, no hay nada a lo que agarrarte. Toda esa inestabilidad, el estado de ánimo que sube y que baja, las emociones que vienen y van, todo eso no tiene nada que ver con el ser y nosotros nos vemos así hasta que podemos elegir de nuevo y lo hacemos. Entonces, como dice la línea 5, tu comportamiento es inestable y en ese sentido estás en desacuerdo con la idea que Dios tiene acerca de ti, de tu creación. Podemos elegir de nuevo y decir, bueno, vale, si Dios hizo de mí un ser estable, entonces voy a empezar a centrarme en por qué no me manifiesto así y eso te lleva a encontrar un guía que te ayuda en ese camino. Porque claro, no tenemos que arreglarlo por nuestra cuenta. Llegar al punto donde deseamos que el maestro que llevamos dentro se encargue de los errores en nuestra mente. Hay una idea errónea sobre lo que hemos hablado de la inestabilidad que la comparten muchas personas e incluso lo compartía una de mis psicólogas, ¿no? Me acuerdo que en una sesión con ella le dije que ese día me había dado un bajón de autoestima, ¿no? Y ella me dijo, bueno, tú tranquilo, si es lo más normal del mundo, ¿no? Dice, lo normal es que nunca estés feliz 100%, ¿no? Claro, ella estaba esperando como que yo aceptara eso, ¿no? Pero le dije, pues tiene que haber alguna forma de que todos los días me sienta feliz. Y me dijo, mira José Pedro, eso es imposible. Todos los humanos tienen su altibajo y etcétera, ¿no? Eso también suele pasar cuando dice el curso el sanado no sanado, ¿no? Que cuando uno, por ejemplo, ayuda a otras personas y tiene aún sus pensamientos erróneos sin sanar, que enseña lo que sabe. Nosotros tenemos que verlos perfectos, respetando sus creencias, pero no estamos de acuerdo, porque no tiene sentido que el perfecto Hijo de Dios tenga que sufrir para aprender algo, ¿no? No tiene sentido. Y tampoco tiene sentido pensar que no puede ser feliz. Eso. Entonces, ¿que nos suicidamos como civilización? Claro. ¿No aspiramos a ser feliz? Si creemos ya, cuando te vas a poner el objetivo de ser feliz, si crees que eso no es posible, ¿a dónde vamos? ¿No? Precisamente la misión de un terapeuta es llevar al otro hacia el camino de la felicidad, ¿no? Claro, los terapeutas deberían encontrar la felicidad antes de ponerse a enseñar a otros. Si no, lo que enseñan, como tú bien has dicho, son su propia experiencia, pero no lo que puede ser, lo que puede ocurrir. Está claro que la baja autoestima es un resultado, es el final de una película. Lo que hay que hacer es cómo se soluciona, cómo se puede ir a la causa y arreglar el problema. En el mundo lo que se hacen son parches. Me parece a mí que esa historia me la contaste y te propuso algo así como para salir del paso, ¿no? ¿No te dijo algo? Sí, sí. Me dijo literalmente que mirara mi cuerpo en un espejo y dijera lo bonito que está todas las mañanas. Madre mía.
¿Cómo está en la cabeza? Claro, si la solución es una fabricación ingeniosa, como hemos leído hace un rato, ¿no? Mira qué truquito más bueno para autoengañarme, ¿no? Me miro al espejo y me digo qué guapo que soy. Y en cuanto se me caiga el pelo, ¿qué hago? O cuando me pongo gordo, ¿qué? O si tengo un accidente y mi cuerpo se deforma, ¿qué? Todos esos son apaños para sentirme bien durante un rato y la semana que viene, ¿no? Al final, si estamos hablando de buscar soluciones, hay que buscar soluciones verdaderas. Nosotros nos vemos así hasta que podemos elegir de nuevo y lo hacemos. Eso te lleva a encontrar un guía que te ayuda en ese camino. Que me di cuenta de que no soy un cuerpo, porque realmente esa es la verdad. No apaños temporales que le interesan más bien al ego. Los apaños temporales tienen que ver con la creencia en que en el mundo cambia todo, de que no hay estabilidad, como hemos leído en el párrafo, que la felicidad no es posible, que solo puedes ser feliz 3 segundos y luego vuelves otra vez a la miseria de siempre, que lo único que puedes aspirar es a sucedáneos de felicidad. El curso lo llama ídolos. Sucedáneos de felicidad significa, pues, sustituir a Dios, que es la auténtica felicidad, con cositas que temporalmente me divierten. Por ejemplo, ir al cine. Bueno, pues si a alguien le gusta mucho ver películas, seguro que el rato que está en el cine, pues disfruta. Y cuando sale, otra vez vuelve a la miseria de su vida. El que le gusta mucho montar en barco, pues se va, alquila un bote y está 2 horas por ahí y luego vuelve a la miseria de siempre, etcétera, etcétera. Entonces al final siempre buscamos apaños, pero no buscamos darle solución realmente a los problemas que tenemos. Bueno, yo pienso que un psicólogo, un psiquiatra, pues temporalmente te puede valer. Un hijo mío me ha dicho, voy a tener que ir a un psicólogo. Digo, oye, pues si crees que tienes que ir a un psicólogo, ¿ves? Yo estoy de acuerdo con que vayas. Es un hijo que no está haciendo un curso de milagros. Los que estamos haciendo un curso de milagros sabemos que la sanación total y absoluta, no temporal, pues está en corregir nuestra mente, en quitarnos las nubes de tinieblas que nos rodean, que aparentemente nos rodean, porque no son reales, y no hace falta, como este compañero ha dicho, pues sabemos que la felicidad no está en eso. La felicidad, somos nosotros felicidad. Solo tenemos que quitarnos los obstáculos para sentir esa felicidad. Pero cualquier hermano que está en el mundo y que se siente, pues yo lo que le dije a mi hijo fue, digo, ve, porque si tú crees que tu felicidad está en que ese hermano, ese amigo, te hable o no te hable, te diga o no te diga, estás equivocado. Tu felicidad no está en el comportamiento de tu hermano, de tu amigo, en lo que te digan y lo que no te digan. Y si para eso tienes que ir a un psicólogo, pues tú ves. Pero es muy distinto lo que hacemos en el curso de milagros. Pero que sepamos también que temporalmente te puede valer. Claro. Un psiquiatra, un psicólogo te puede valer. Sí, el otro día lo comentamos, lo recomendamos. Si las personas confiaran mucho más en la labor de los psiquiatras y psicólogos, pues le iría mucho mejor. No significa que sea la solución definitiva, pero desde luego que seguro que le mejoraría mucho la vida. Claro que sí. Una vez que uno sale de la tormenta y pasa al estado de calma, porque ya dijimos el otro día que tormenta y calma son 2 estados cambiantes dentro de este mundo ilusorio, que realmente lo que es estable es la paz duradera, la verdadera, la de siempre. La calma después de la tormenta, o la calma antes de la tormenta, es un periodo donde tenemos aparentemente un poco de tranquilidad en nuestra vida y que es el mejor momento para irse al interior y centrarse en solucionar los problemas interiores. Porque si uno intenta arreglar eso cuando están los momentos de la tormenta, le está cogiendo la mano al ego que dice en los tiempos buenos, tú no te preocupes, tú tranquilo, tú tranquilo ya. Y cuando llega la tormenta uno quiere resolverlo todo y no se puede, porque no se puede. En el ruido de la tormenta no se puede. Uno tiene que buscar un espacio de calma y el psicólogo te puede ayudar a eso. Pero cuando uno entra en esa calma es cuando tiene que aprovechar para cambiar las cosas en el nivel donde se cambian las cosas. Y eso ya lo hace nuestro maestro y criado Ambrosio. Párrafo 4. La pregunta fundamental que continuamente te haces, no puedes propiamente dirigírtela a ti mismo. Continúas preguntándote qué es lo que eres.
lo cual implica no solo que sabes la respuesta, sino que es a ti a quien le corresponde proveerla. No obstante, es imposible que puedas percibirte a ti mismo correctamente. No tienes una imagen que puedas percibir. La palabra imagen está siempre vinculada a la percepción y no forma parte del conocimiento. Las imágenes son simbólicas y representan algo diferente de ellas mismas. La idea de cambiar tu imagen reconoce el poder de la percepción, pero implica también que no hay nada estable en ti que se pueda conocer. En la línea 1 dice, la pregunta fundamental que continuamente te haces no puedes propiamente dirigírtela a ti mismo. Está diciendo que si estuviéramos en nuestro sano juicio, no tendría ningún sentido preguntarnos quiénes somos, porque que es la pregunta que viene en la siguiente línea, ¿no? Porque no tiene ningún sentido, sabemos perfectamente quiénes somos. Pero en la línea 2 dice, continúas preguntándote qué es lo que eres, significa cuando te has olvidado de quién eres, preguntas quién soy, de dónde vengo, a dónde voy, y a continuación dice, lo cual implica no solo que sabes la respuesta, sino que es a ti a quien le corresponde proveerla. Esta segunda frase se refiere a yo sé de ti que volverás, aunque sea durante un segundo, a tu sano juicio, durante un segundo por lo menos, y darte cuenta de que tú sabes en el fondo que eres el Santo Hijo de Dios y que tú mismo sabes la respuesta. Eso es lo que significa la segunda parte. Línea 3. No obstante, es imposible que puedas percibirte a ti mismo correctamente. Aquí está diciendo que aunque durante un segundo uno puede conectar y darse cuenta de que posiblemente hay algo de fondo ahí que tenga que ver con Dios, normalmente no nos percibimos así, por eso nos hacemos esas preguntas del tipo ¿quién soy?, ¿no? Como si tuviéramos Alzheimer o hubiéramos perdido la memoria. La memoria tiene que ver con este mundo, porque en este mundo se puede perder la memoria o se puede recuperar. La memoria tiene que ver con traer imágenes del pasado al presente. En el mundo de Dios, donde no hay imágenes, no hace falta memoria, porque toda la información se vive instantáneamente. La línea 5 dice, no tienes una imagen que puedas percibir. Aquí en el mundo unimos la idea de identidad, ¿no? La idea de quién soy, la unimos a una imagen. Estamos acostumbrados a vernos como un cuerpo, a pensar que somos un cuerpo, y todo está basado en imágenes. La frase de la Biblia, no os hagáis falsas imágenes, o no os hagáis falsos ídolos, significa que a la hora de tener percepciones, no tengamos percepciones falsas, sino percepciones correctas. Por lo tanto, una percepción falsa de Dios es imaginárselo como un ser con cuerpo y una barba, por ejemplo. Eso es una imagen que tiene que ver con la idea de lo que nosotros creemos que somos un cuerpo y atribuimos esa idea de lo que creemos que somos, pero no tiene nada que ver con nuestra realidad, se la atribuimos a la imagen de Dios. Entonces le damos esa forma de cuerpo. Entonces a Dios le estamos haciendo a nuestra imagen y semejanza. No es que nosotros estemos hechos a imagen y semejanza de Dios, que es la verdad, sino que aquí en el mundo le damos la vuelta y decimos, nosotros hacemos a Dios a nuestra imagen y semejanza. Por eso hay tanta gente que ha dicho, no creo en ese Dios, porque ese Dios se parece más bien a los humanos que a Dios. Sí, eso suele pasar cuando intentamos proyectar afuera imágenes de nuestros pensamientos erróneos que tenemos de nosotros mismos y cuando nos olvidamos de quién somos. En este mundo nos han enseñado, por ejemplo, a hacer falsos ídolos, sea una imagen de la Semana Santa, por ejemplo, o una medalla de un árbol, o un cuadro, o una foto de, yo qué sé, de quien sea, ¿no? Siempre seguimos mirando afuera para no mirar para adentro, que no está en el exterior, siempre está en el interior, y reconociendo qué es lo que somos. En la línea 6 dice, la palabra imagen, entre comillas, está siempre vinculada a la percepción y no forma parte del conocimiento, claro. 7. Las imágenes son simbólicas y representan algo diferente de ellas mismas. Esto es clave. Esto es clave porque nos lleva a recordar que todas las imágenes aquí
son símbolos de algo que hay más allá. Eso es cuando las imágenes son correctas o intentan imitar la verdad. Las imágenes falsas o las imágenes incorrectas no. Representan algo diferente de ellas mismas. Claro, eso es un símbolo, eso es una imagen. 8. Dice, la idea de cambiar tu imagen, entre comillas, reconoce el poder de la percepción. Claro, si aquí podemos cambiar nuestra imagen, por ejemplo, cambiar de look, cambiar de peinado, cambiar de ropa, incluso la imagen que habíamos cultivado en el mundo, la cambiamos y alguien que pues se manifesta de una manera, de repente dice, ahora soy hippie, y viste como un hippie y hace cosas de hippie, ¿no? Bueno, eso prueba lo que dice a continuación, pero implica también que no hay nada estable en ti que se pueda conocer. Que cambiemos de personalidad, que cambiemos de chaqueta, políticamente hablando, que cambiemos de vestimenta, de pelo, color de pelo, de imagen, que cambiemos la imagen que queremos dar a los demás, que creamos que una de esas imágenes es la verdadera y la mantenemos oculta a los demás y a los demás le damos otras imágenes. Todo eso implica y demuestra que todas las imágenes son cambiantes, que aquello que creemos que somos nosotros en realidad cambia continuamente. Lo que creemos que somos, porque así son las creencias cambiantes. Por eso es muy fácil soltar una creencia errónea que has tenido toda la vida, es muy fácil cambiarla por otra, porque en realidad lo hacemos continuamente. Ya dijimos que no piensas lo mismo a los 5 años que a los 10, que a los 15 años, que a los 20, que a los 25, que a los 30, que a los 35. Vamos continuamente cambiando nuestra forma de ver la vida, lo que creemos que tenemos que hacer en el mundo, nuestra responsabilidad. Todo lo que creemos que somos cambia continuamente. Eso no tiene nada que ver con la realidad. La realidad es totalmente estable. Bueno, respecto a lo que hemos hablado antes, ¿no? Sobre las percepciones y las percepciones erróneas sobre Dios, ¿no? Bueno, yo estaba leyendo una cita hace unos días que hablaba sobre la poca lógica que tendría el Dios que conoce la gente, ¿no? Que es un Dios que no lo puede todo, un Dios que ni es ni omnipresente ni omniabarcante, que tiene ciertos límites con los que no puede, es decir, está limitado, y que por supuesto tiene un opuesto con el que tiene que luchar. Por lo menos yo, si ese Dios existiera, a mí me daría mucho miedo. Sí, bueno, te puede dar risa. También. Sí. Es que, claro, lo que no tiene sentido, no tiene sentido. Entonces uno puede reaccionar como quiera. Desde luego que no tiene ningún sentido, ¿no? O sea, por ejemplo, la idea de que Dios tiene un enemigo tan poderoso como él, bueno, ¿quién piensa en eso, no? Al final, hacemos lo que hemos dicho antes. Atribuimos ideas de nosotros cuando ya pensamos que somos un cuerpo o, por ejemplo, un ser humano. Pensamos un montón de cosas y esas ideas las atribuimos a nuestra idea de lo que es Dios. Es decir, lo hacemos a nuestra imagen y semejanza. Entonces, claro, al final incluso le echamos la culpa a Dios porque se manifiesta así, ¿no? Es lo que queremos nosotros que Él sea, pero eso no tiene nada que ver con Él, es nuestra película. Entonces, al final, esa película que llevamos dentro, nosotros nos la guisamos y nosotros nos la comemos. Eso no afecta para nada a la realidad de Dios, no afecta para nada a nuestra propia realidad y no tiene nada que ver con la verdad. Cuando nosotros llega un punto en la vida donde apostamos por debe haber una mejor manera de ser feliz, porque hasta ahora no lo he logrado, cuando llegamos a ese punto donde decimos hasta ahora no he sabido llegar a la felicidad, debe haber un mejor camino. El Espíritu Santo siempre está preparado para ese momento y sabe que tenemos momentos de lucidez para llegar ahí y volver a elegir. Párrafo 5. El conocimiento no está sujeto a interpretaciones. Puedes tratar de interpretar el significado de algo, pero en eso siempre existe la posibilidad de equivocarse, porque se refiere a la percepción que se tiene del significado. Tales incongruencias son el resultado de tus intentos de considerarte a ti mismo separado y no separado al mismo tiempo. Es imposible incurrir en una confusión tan fundamental sin aumentar aún más tu confusión general. Tu mente podrá haber llegado a ser muy ingeniosa, pero como siempre ocurre cuando el método y el contenido están en desacuerdo,
la usas en un fútil intento de escaparte de un callejón sin salida. La ingeniosidad no tiene nada que ver con el conocimiento, pues el conocimiento no requiere ingeniosidad. El pensamiento ingenioso no es la verdad que te hará libre, pero te liberarás de la necesidad de usarlo una vez que estés dispuesto a prescindir de él. Claro, la ingeniosidad tiene que ver con momentos de inspiración donde uno puede tener un pico de inteligencia, ¿no? Pero claro, eso va unido a la idea de que normalmente no vamos a tener picos de inteligencia. Pensemos en una banda de amigos que de repente a alguien se le ocurre una idea que a todos les parece muy buena y dicen: ¡oh, excelente idea! ¡Qué maravillosa idea has tenido! ¡Qué ingenioso has sido!, ¿no? ¡Qué listo! ¡Qué buena idea has tenido! ¡Qué inteligente!, ¿no? Bueno, eso ha sido un momento de inspiración, pero la mayor parte del tiempo no se tiene eso, ¿no? Todos esos son picos, cambios. No tiene nada que ver con la inteligencia de manera continuada y máxima. En estado máximo de manera continuada, que es esta realidad. Entonces, claro, la ingeniosidad son como pequeños puntos donde se compensa un poco las deficiencias de este mundo, ¿no? Como la escasez, el sacrificio, los problemas. Todo eso se compensan con pequeños momentos de inspiración, ¿no? Pero que no te traen la solución al problema. En la línea 1 dice: el conocimiento no está sujeto a interpretaciones. Es como es. Puedes tratar de interpretar el significado de algo, pero en eso siempre existe la posibilidad de equivocarse porque se refiere a la percepción que se tiene del significado. Y a continuación dice: esto es una incongruencia. Claro, es una incongruencia porque el significado es algo fijo, es decir, la verdad. Si decimos: ¿cuál es el significado del Hijo de Dios? Pues la verdad es que es una creación de Dios, ¿no? Es una creación del Padre. Esa es la verdad. Y entonces solo tiene un significado y no está sujeto a interpretaciones. No hay distintos significados, depende del diccionario al que leas o depende de la persona a la que le consultes. Cuando entramos en el mundo en distintas interpretaciones es porque creemos en el mundo que un significado puede tener distintas interpretaciones. Eso es incongruente en sí mismo, porque significado significa algo fijo e interpretación significa algo variable o móvil. Dice en el 3: tales incongruencias son el resultado de tus intentos de considerarte a ti mismo al mismo tiempo separado y no separado. A veces creemos que somos el Santo Hijo de Dios y a veces actuamos con otro comportamiento, con el comportamiento totalmente contrario, ¿no? Como si estuviéramos separados. 4. Es imposible incurrir en una confusión tan fundamental sin aumentar aún más tu confusión general. Claro, en el momento que damos por sentado que un contenido puede ser interpretado de distintas maneras y que puede haber varios contenidos o varios significados, por ejemplo, el significado de Dios. Si creemos que eso está sujeto a interpretaciones, nos metemos en líos porque a veces consideramos que las cosas son fijas y no se pueden interpretar y otras veces consideramos que sí, y eso da lugar a un montón de errores. 5. Tu mente podrá haber llegado a ser muy ingeniosa, pero como siempre ocurre, como cuando el método y el contenido están en desacuerdo, la usas en un fútil intento de escaparte de un callejón sin salida. Cuando nos metemos en todos esos callejones sin salida, lo estamos utilizando como tapadera para no volver al punto original de todo, porque no hay ningún problema con equivocarse. El principal problema es no reconocer que uno se está equivocando, porque eso conlleva a reconocer que uno no quiere la felicidad. El problema en sí, o el error en sí, no tiene ninguna importancia. El problema está en que no queramos que el error se sane. Sí, yo quería aportar una cosa, porque a mí me pasaba en el pasado, ¿no? Antes de hacer el curso, yo pensaba que tan fácil no podía ser y que el agujero era tan oscuro que no podía salir. Y cuando me di cuenta que entregándose al Espíritu Santo y que me guiara a Él, se iba a solucionar poco a poco. ¿Por qué? Porque estaba notando que mi mente ya no tenía esos pensamientos de sufrimiento y de tristeza y de miedo, ¿no? Y me di cuenta que pues, se puede salir cuando tú siempre estés dispuesto a que el Espíritu Santo te guíe. Siempre se puede elegir de nuevo. Claro que sí. En el 7 dice: el pensamiento ingenioso no es la verdad que te hará libre,
pero te librarás de la necesidad de usarlo una vez que estés dispuesto a prescindir de él. Cuando dejamos de recurrir a pequeños momentos de ingeniosidad y declaramos que somos tan inteligentes como Dios nos creó, renunciaremos a la pobreza, ¿no? A la pobreza de creer que soy bastante tonto, pero de vez en cuando se me enciende alguna bombilla. Entonces, llegará un momento en el que soltaremos esa idea de que somos escasos o que no somos capaces nada más que de tener pequeñas chispas cada mucho tiempo. Todo eso lo soltamos, llega un momento en el que la idea de escasez ya no tiene sentido para nosotros y volvemos a elegir, como nos ha dicho nuestra compañera y hermana. Párrafo 6. La oración es una forma de pedir algo. Es el vehículo de los milagros. Mas la única oración que tiene sentido es la del perdón, porque los que han sido perdonados lo tienen todo. Una vez que se ha aceptado el perdón, la oración en su sentido usual deja de tener sentido. La oración del perdón no es más que una petición para que puedas reconocer lo que ya posees. Cuando elegiste la percepción en vez del conocimiento, te colocaste en una posición en la que solo percibiendo milagrosamente podías parecerte a tu Padre. Has perdido el conocimiento de que tú mismo eres un milagro de Dios. La creación es tu fuente y es también la única función que verdaderamente tienes. ¡Wow! Empieza diciendo, la oración es una forma de pedir algo. Yo quería explicar algo porque durante un año en nuestro grupo yo quería que se pidiera por la paz del mundo y no entendía por qué en la iglesia, en otros grupos, se pedía por la paz del mundo y nosotros no. Pues cuando ya supe que nosotros éramos paz, que el exterior no es real, que el exterior no está, que no tenemos que pedir porque lo tenemos todo, pues ya dejé de pedir que se rezara por la paz del mundo. Sí que se puede pedir para hacer bien este camino, para que sepamos dejarle al Espíritu Santo que nos guíe, porque el ego muchas veces no se deja guiar. Y también podemos pedir haciéndonos propósito, el propósito de amar a todos los hermanos igual, muchos propósitos de cosas que hay en el curso de milagros. Es bueno de pedir al Espíritu Santo, que es nuestro interior, para que nos guíe. Pero pedir cosas para tener del mundo es un absurdo. Y tener cosas es el exterior, no nos conviene tampoco pedir eso. Te conviene hacer bien el camino porque quitándote los obstáculos que te impiden que aflore tu luz, lo vas a tener todo. Lo que sea preciso y necesario aparentemente en el exterior te va a venir. O sea que vamos a dejar de pedir aquello que no necesitamos, que es muy propio y muy corriente en el mundo. Dios mío, te pido esto, lo otro, lo otro, lo otro. Y es lo que tenemos que experimentar, que somos el Santo Hijo de Dios, lo tenemos todo, pero si no lo experimentamos. Yo quería aportar también que cuando estás conectada con el Espíritu Santo, no hay que pedirle, porque ya lo tienes todo, sino ayudarte a ver la situación de otra forma, para ver correctamente, a través del Espíritu Santo. Y aquí, cuando hemos leído, que esto está en la oración 6, cuando elegimos la percepción en vez del conocimiento, ahí nos liamos, porque seguimos sin saber aún diferenciar interior y exterior. Cuando elegimos la percepción, si la eliges a través de los pensamientos erróneos del ego, ves erróneamente. Por ejemplo, que miramos afuera y vemos separación, vemos escasez, vemos culpa, vemos etcétera, porque tenemos pensamientos erróneos porque aún no lo has sanado. Es decir, de los símbolos que hay, imágenes que hay o de las percepciones que hay unas que no se parecen al Padre y hay unas que sí. Las que se parecen son las que se llaman milagro. La idea de volver a elegir porque lo que estaba pensando no tiene mucho sentido. Ahí es cuando volvemos hacia el conocimiento.
El curso al principio habla un poquito ambiguamente, pero no hay ningún despiste en ello, está totalmente intencionado, porque los lectores del curso de milagros al principio no distinguen algunas cosas que son muy profundas, ¿no? Como por ejemplo, aquellas ideas que están basadas en la unicidad, ¿no? Cuando uno empieza el curso está acostumbrado a la dualidad y el curso a veces es un poco ambiguo para ayudar al que está empezando. Por ejemplo, ¿qué significa ser ambiguo? Significa utilizar la palabra oración como sinónimo de pedir. De vez en cuando dice que es normal que pidas cosas. Es normal que le pidas al Espíritu Santo, sana mi mente. Es normal que le pidas a Dios, ayúdame en esto. Que es normal que se haga y está bien que se haga. Porque uno se está dirigiendo por el camino que le conviene, ¿no? El camino hacia Dios. Pero que eso llega a un punto donde uno ya lo tiene que soltar, puesto que, lo que ha dicho Antoñita, se da cuenta de que lo tiene todo. Entonces no hace falta pedir. Y luego en cuanto al exterior, en el mundo se nos ha enseñado la oración como sinónimo de pedir, que está basado en la idea de escasez. Es decir, me faltan cosas, voy a pedirle a Dios que me las dé. Eso es seguir diciéndonos a nosotros mismos que la idea de escasez continúe para toda la vida. Porque es la idea de reconozco que me faltan cosas y voy a ver si tengo suerte y tengo miedo de que no lo consiga, que se pueda suplir esa necesidad, ¿no? Eso te conduce a seguir perpetuando el mundo de la escasez, el sacrificio, etc. Lo mismo ocurre con cosas materiales, ¿no? Como ella ha dicho. Se nos puede decir, si usas el poder de la mente, puedes conseguir cosas. Eso lo hemos oído, ¿no? Sí, es verdad, puedes conseguir cosas, pero a veces tendrá resultados positivos y a veces negativos, porque como estamos usando la mente de forma errónea, las consecuencias pertenecen al ámbito de la dualidad. A veces sí, a veces no. Pero uno sigue encerrado y enredado en la misma idea de escasez. Mientras utilizamos la mente para conseguir cosas en el exterior, pues está uno totalmente perdido. Y en la línea 5 te conduce de esa forma temprana de percibir la oración como una forma de pedir para pasar a darse cuenta de que uno lo tiene todo y no hace falta pedir. Dice, la oración del perdón no es más que una petición para que puedas reconocer lo que ya posees. Es decir, la última petición. Pido que pueda darme cuenta de que ya lo tengo todo y no tiene sentido pedir. Pues esa es la última petición. 7. Has perdido el conocimiento de que tú mismo eres un milagro de Dios. La creación es tu fuente y es también la única función que verdaderamente tienes. ¿Qué función tenemos aquí? ¿Pedir cosas o expresar lo que somos? Expresar lo que somos. Párrafo 7. La afirmación Dios creó al hombre a imagen y semejanza propia necesita ser reinterpretada. Imagen puede entenderse como pensamiento y semejanza como de una calidad semejante. Dios efectivamente creó al espíritu en su propio pensamiento y de una calidad semejante a la suya propia. No hay nada más. La percepción, por otra parte, no puede tener lugar sin la creencia en más y en menos. La percepción entraña selectividad a todo nivel. Es un proceso continuo de aceptación y rechazo, de organización y reorganización, de sustitución y cambio. Evaluar es un aspecto esencial de la percepción, ya que para poder seleccionar es necesario juzgar. Bueno, sí, la percepción tiene que ver con el más y el menos, y detrás está el juicio, lógicamente, ¿no? Percibir y juzgar van unidos. Lo del más y el menos tiene que ver con que a la hora de definir si somos exactamente la imagen y semejanza de Dios, es decir, si somos una copia de Dios, aquí en el mundo eso no lo entendemos muy bien. En la línea 2 dice, imagen puede entenderse como pensamiento y semejanza como de una calidad semejante. Cuando dice imagen significa que en el mundo de Dios no hay imágenes, no hay símbolos, porque la experiencia es directa. Aquí no, aquí todo es indirecto, todo son imágenes, interpretaciones. Entonces, en el mundo de Dios, esa frase de la Biblia tiene que ser reinterpretada donde imagen pasa a ser una idea como pensamiento.
Entonces el Hijo de Dios, ¿qué es? Un pensamiento de Dios. Y semejante, ¿qué significa? Pues de una calidad semejante, es decir, un pensamiento del mismo estilo. 3. Dios efectivamente creó al espíritu en su propio pensamiento y de una calidad semejante a la suya propia. No hay nada más. La percepción tiene que ver con el más y el menos. 6. La percepción entraña selectividad a todo nivel. Porque claro, aquí creemos en los grados y aquí creemos que algo puede ser más o menos, ¿no? Si hablamos de dificultad, algo puede ser más difícil o menos difícil. Si hablamos de amor, puede haber más amor o menos amor. Si hablamos de miedo, puede haber más miedo, ¿no? Entonces, la percepción está sujeto a grados, clases, diferencias, niveles. En el 7 dice, es un proceso continuo de aceptación y de rechazo, de organización y reorganización, de sustitución y cambio. Evaluar es un aspecto esencial de la percepción, ya que para poder seleccionar es necesario juzgar. Nosotros estamos aprendiendo a juzgar correctamente. Por eso, al principio, en el libro se aconseja a todo el mundo no juzgar. No se mete en juzgar correctamente o incorrectamente. Directamente dice no juzgar, porque tiene que ser un mensaje claro para las personas que están empezando el curso. Porque cuando venimos del mundo, juzgar significa criticar a alguien, o pensar mal de alguien, o condenar a alguien. Juzgar, nosotros casi siempre lo atribuimos a algo negativo. Por eso se nos dice no juzgues, o tal como juzguéis seréis juzgados. Luego más adelante, cuando aprendemos la diferencia entre juzgar correctamente y juzgar incorrectamente, nos damos cuenta de que en este mundo es imposible no juzgar. Es decir, todo está en base a juicio. Lo que pasa es que pasamos de aprender a juzgar erróneamente a juzgar correctamente. Por ejemplo, si vemos a nuestro hermano, podemos pensar de él que es un sinvergüenza o podemos pensar de él que es el santo Hijo de Dios. En ambos casos hay un juicio. Por un lado hay un juicio erróneo y por otro lado hay un juicio correcto. Entonces, el juicio correcto es pensar con imágenes y con pensamientos lo más parecido al mundo de Dios posible. No es el mundo de Dios directamente, pero como imagen indirecta es la que más se parece a la verdad y al amor. ¿Podrías explicar qué diferencia hay entre la percepción correcta, percepción errónea, juicio correcto y juicio erróneo? ¿O es lo mismo? Percibir erróneamente, percibir correctamente, tiene que ver con cómo interpretamos el mundo. Es decir, está asociado a los sentidos. Nosotros cuando percibimos imágenes. Las imágenes siempre pensamos que se perciben a través de los sentidos, pero en realidad es la mente la que percibe. Es decir, pensamos que los ojos ven imágenes, pero en realidad no son los ojos, es la mente. Cuando durante el sueño, la noche, cerramos los ojos y seguimos viendo imágenes, nos hayamos dormido o no, da lo mismo. Cerramos los ojos ya no ven imágenes, pero la mente sí. Entonces, pensamos que percibir tiene que ver con los sentidos, pero en realidad es la mente la que percibe. La mente, el sonido entra a través del oído, pero es la mente la que percibe ese sonido. El oído es simplemente un vehículo a través del cual la señal pasa. Una cosa es la percepción y otra cosa es el juicio. El juicio es cómo reacciono ante lo que percibo y con qué idea me quiero quedar a la hora de interpretar lo que percibo. Van unidos, obviamente, claro. Si yo percibo el cuerpo de mi hermano, yo puedo juzgar que mi hermano es un cuerpo o puedo juzgar que mi hermano no es un cuerpo. La percepción es la misma. Yo veo ahí y veo un cuerpo. Y es una tontería negar que estamos viendo un cuerpo. Por lo tanto, es una negación inútil. Es un uso de la negación inútil, como leímos, ¿no? Lo que hay que negar no es lo que perciben los sentidos, sino hay que negar el ego, las ideas del ego. Hay que decir, esas ideas no me interesan. Entonces, la percepción va unida al juicio. Pero el juicio es una reacción ante algo. Si es la primera vez que tenemos una reacción, pues ahí decidimos si ese juicio lo mantenemos para siempre o no. Pero normalmente todos los juicios están basados en evaluar si la información que me está llegando es una amenaza hacia mi propio sistema de pensamiento ego o no. Si es una amenaza, juzgamos como peligroso. Y si es algo que se parece o igual a lo que pensamos desde el punto de vista del ego, consideramos que es una idea amiga. Aún así, como viene del exterior, desconfiamos. A eso lo llamamos aliado. Por ejemplo, cuando tú haces un juicio erróneamente, en realidad tú ves a esa persona o a ti mismo, porque es así, el perfecto Hijo de Dios, pero ves que tiene algo que te quita la paz. Un ejemplo, ¿no? Que es un pensamiento erróneo de nosotros mismos. En realidad no lo ves.
Eso es lo que interpretas. Interpreto. Pero cuando tú ya haces un juicio correctamente, ves al otro también, que es el perfecto hijo de Dios, igual que tú, pero actúa según sus creencias, porque no sabe hacerlo de otra forma, pero no ves nada más, solamente ves amor. Porque ahí estás eligiendo ignorar lo que tus ojos te muestran y te quieres quedar con un juicio interno que se te ha enseñado y recordado que es así. Entonces, a nivel interno, tú juzgas algo que se parece a la verdad, es un juicio correcto, e ignoras lo que tus ojos te están mostrando en una imagen donde hay alguien que le está pegando a alguien, ¿no? En esa imagen no hay amor, claro que no es una imagen amorosa, eso es un juicio correcto, no es una imagen amorosa. Pero si sabemos que eso es fruto de que nuestros hermanos están perdidos, no tiene que ver con la verdad, sino tiene que ver con su confusión, pues nosotros elegimos ver eso de otra manera, en vez de verlo como que existe el ataque, o el mal, o el miedo, o lo que sea, o la violencia, en vez de verlo como eso, elegimos reinterpretarlo porque queremos elegir nuestro propio juicio. Y nuestro juicio anula lo que vemos, y nos quedamos con lo que queremos ver. Lo que queremos ver no es un deseo, es la verdad. Pero desde el punto de vista del ego, lo que queremos ver es un deseo. Lo que queremos ver desde el punto de vista del ser, queremos ver lo que se parece a nosotros, a la verdad, ¿no? Nos gustaría ver amor y no lo vemos, pero nos gusta ver amor porque es lo que somos y eso es lo que nos gusta ver, en el fondo. Pero desde el punto de vista del ego, todo lo que buscamos es lo que queremos ver y lo que queremos oír. Por eso, cuando otros te dicen lo que quieres oír y lo que quieres ver, vamos detrás como perritos. Yo quería decir también que en el curso te pone que cuando a un hermano lo percibes con tonterías de mente, ¿no? Haciendo tonterías y tal, la mejor manera que hay de sanar la mente es percibiendo cordura en él. Eso es, percibiendo cordura. Es decir, tú te quedas con que él es el santo hijo de Dios, la cordura la tienes tú ahora mismo, al percibir así, y el otro puede manifestar algo, pero tú eliges la cordura en él. Tú eliges la parte verdadera, la parte que nunca cambia, que es que su mente en realidad es cuerda, está sana, no tiene nada de locura, eso es su realidad, y tú estás viendo su realidad. Por lo tanto, estás ignorando lo que manifiesta ahora. Y esa es la percepción correcta. Párrafo 8. ¿Qué le ocurre a la percepción en ausencia de juicios o de nada que no sea perfecta y guardada? Percibir se vuelve imposible. La verdad solo se puede conocer. Toda ella es igualmente verdadera y conocer cualquier parte de ella es conocerla en su totalidad. Únicamente la percepción entraña una conciencia parcial. El conocimiento trasciende las leyes que gobiernan la percepción porque un conocimiento parcial es imposible. El conocimiento es uno y no tiene partes separadas. Tú que eres realmente uno con él, solo necesitas conocerte a ti mismo para que tu conocimiento sea total. Conocer el milagro de Dios es conocerlo a él. Pues en ausencia de juicios, como dice la línea 1, percibir se vuelve imposible. Es decir, percibir tiene que ver con los juicios y tiene que ver con que hay algo delante de ti y tú eres el sujeto y lo que hay delante de ti es el objeto. Por lo tanto, hay dualidad, hay dos partes separadas, hay como dos niveles. En el conocimiento no hay niveles, no hay separación. Por lo tanto, no puede haber un sujeto y un objeto. En el conocimiento, sujeto y objeto es todo uno y no hay percepción. Percepción se vuelve imposible cuando no hay juicios. La verdad solo se puede conocer, es decir, solo se puede tener una experiencia directa de ella. 4. Toda ella es igualmente verdadera y conocer cualquier parte de ella es conocerla en su totalidad. Ya lo dijimos al principio, ¿no? Que en el mundo de Dios todo es como si dijéramos holográfico. Todas las partes están contenidas en cada parte. Por lo tanto, conocer una parte es conocerlo todo. En el 5 dice, únicamente la percepción entraña una conciencia parcial. La percepción significa que percibimos partes, pero que el resto de partes no las percibimos. No tenemos una visión total de la visión que tenemos enfrente, ¿no? Por ejemplo, cuando aquí en el mundo decimos que conocemos a alguien, realmente no lo estamos conociendo, ¿no? Tenemos una percepción
parcial de esa persona, pero en realidad simplemente vemos lo que queremos ver en esas personas. Entonces, cuando se dice en el mundo que alguien se ha enamorado de otra persona, que eso no tiene nada que ver con el amor, lo que se está haciendo es, uno está enamorado de la imagen que querría ver en la otra persona. Entonces, lo que vemos es totalmente parcial. Línea 8, tú que eres realmente uno con él, solo necesitas conocerte a ti mismo para que tu conocimiento sea total. Es decir, el conocimiento es uno y no tiene partes separadas. Conocerte a ti mismo implica renunciar a la idea de que la separación existe, porque uno no puede contemplar toda la totalidad mientras crea en la separación. La creencia en la separación es una creencia. Luego eso tiene sus consecuencias en el mundo, ¿no? Por ejemplo, pues dejas de ver cuerpos, o dejas de considerar que alguien no está presente porque su cuerpo no está presente, etcétera, etcétera. La separación no existe en ninguna de las formas que uno crea que existe. Yo respecto a eso lo he vivido de muchas formas, pero mayormente me he dado cuenta que el amor, que es lo que somos, no se puede separar. Es imposible. Hace unos meses dejó mi hermana el cuerpo y mi hermana y yo seguimos totalmente con el mismo amor y unidas, porque no hay separación. Eso también pasa cuando un hijo o un sobrino o un primo o un hermano también se va a otro país a vivir. No hay separación, porque el amor es lo que hay. Es imposible. Cuando ya sabes que todos somos amor, porque es nuestra verdadera esencia, ves que no existe separación, que es un pensamiento erróneo de nosotros mismos. Porque el amor no se puede separar de lo que somos. No tiene límite. Párrafo 9. El perdón es lo que sana la percepción de la separación. Es necesario que percibas correctamente a tu hermano, debido a que las mentes han elegido considerarse a sí mismas como entidades separadas. El espíritu tiene absoluto conocimiento de Dios. En eso radica su poder milagroso. El hecho de que cada uno de nosotros disponga de ese poder en su totalidad es una condición enteramente ajena al pensar del mundo. El mundo cree que si alguien lo tiene todo, no queda nada para los demás. Mas los milagros de Dios son tan totales como sus pensamientos, porque son sus pensamientos. Empieza diciendo, el perdón es lo que sana la percepción de la separación. El perdón es lo que debemos de hacer para corregir nuestra mente hacia el amor que ya somos. Es como un adiestramiento mental para que la luz de nuestro interior salga, se vea, la experimentemos. Envueltos en nubes de tinieblas, envueltos en ego, no la sentimos. Y hay que pararnos ahí cuando estemos viendo algo que no sea amor en tu interior, hay que pararse ahí para adiestrar la mente. Luego dice, es necesario que percibas correctamente a tu hermano debido a que las mentes han elegido considerarse a sí mismas como entidades separadas. Percibir correctamente a tu hermano es ver en tu hermano al Santo Hijo de Dios. Es ver a tu hermano la perfecta creación que Dios hizo de ti, de todos y cada uno de los hermanos. Siempre que veas algo que no sea amor en tu interior, tienes que pararte porque tu hermano es un amor perfecto igual que tú. De esta forma te vas quitando todo ese aparente ego que nos envuelve hasta quedarte en el ser, hasta quedarte en el amor que eres. El hecho de que cada uno de nosotros disponga de ese poder en su totalidad es una condición enteramente ajena al pensar del mundo. Ajena totalmente. Que cada uno de nosotros disponga del poder de quedarse en el ser que somos es algo que no es habitual en el mundo, pero esto no quiere decir
que no se puede hacer. Claro que se puede hacer. Muchos hermanos lo estamos haciendo, muchos lo han hecho y es totalmente posible. El mundo cree que si alguien lo tiene todo, no queda nada para los demás. Si uno lo tiene todo es que te ha quitado algo a ti. Es que tú no puedes tener todo si el otro tiene todo. Cada uno de los hermanos somos el todo. Tenemos todas las cualidades con que fuimos creados. Nadie te puede quitar nada porque tú eres el ser. A imagen y semejanza, como hemos dicho antes, como Dios nos creó. Y si lo tienes todo, ahí claro que se puede experimentar y sentir en el ser que somos. Mas los milagros de Dios son tan totales como sus pensamientos, porque son sus pensamientos. Es decir, los milagros de Dios se realizan porque nunca Dios nos dejó de su mano. Siempre Dios estuvo con nosotros. Eso de que estamos aquí y creernos que aquí estamos es solo un sueño, pero nunca nos apartamos de Él. Y de ahí que ha puesto en nosotros el Espíritu Santo para que obre los milagros que sean precisos y nos quedamos en el ser que nos creó y que nos hizo Dios, de un pensamiento suyo. Párrafo 10. Mientras continúe habiendo percepción, la oración será necesaria. Puesto que la percepción se basa en la escasez, los que perciben no han aceptado totalmente la expiación ni se han entregado a la verdad. La percepción se basa en un estado de separación, así que todo aquel que de alguna manera percibe tiene necesidad de curación. El estado natural de los que gozan de conocimiento es la comunión, no la oración. Dios y su milagro son inseparables. Cuán bellos son en verdad los pensamientos de Dios que viven en su luz. Tu valía está más allá de la percepción porque está más allá de toda duda. No te percibas a ti mismo bajo ninguna otra luz. Conócete en la única luz en la que el milagro que eres se alza en perfecta claridad. Precioso. Y cuando dice aquí, mientras continúe habiendo percepción, la oración será necesaria. Es que cuando estamos percibiendo a través de los pensamientos erróneos, sigues viendo erróneamente en el exterior, porque no estás en paz. Pero cuando tú estás en la expiación, que es perdonarte a ti misma esos pensamientos que tú tienes, a través del Espíritu Santo, te va ayudando a ver la situación totalmente diferente. Solamente ves amor a ti y a todo el mundo por igual, porque somos uno. Claro. La escasez es la idea de que te falta algo, ¿no? Entonces, como dice la línea 2, las personas que perciben escasez no han aceptado totalmente la expiación ni se han entregado a la verdad. No han aceptado la expiación significa que no han aceptado que hay una salida a la pobreza y es elegir de nuevo, ¿no? A lo cual llamamos expiación o verdadero perdón. La percepción es un estado de separación, una creencia, y por lo tanto tiene curación, como dice ahí. Bueno, y termina muy bellamente recordándonos que somos luz y que nuestra luz brilla y siempre brillará, porque es el deseo de Dios, y nuestra valía está más allá de cualquier percepción, como dice en el 7, porque está más allá de toda duda. La realidad es la realidad, y nosotros, que por un tiempo nos hemos mantenido al margen, en nuestra conciencia, no en realidad, sigue estando ahí y sigue estando para siempre. Conócete en la única luz en la que el milagro que eres se alza en perfecta claridad.